Caracol Bob es posiblemente el primer juego que muchos de ustedes vieron en su vida, donde teníamos que encarnar a un caracol más lento que lentín y ayudarlo a no morir de formas horribles mientras se deslizaba por el mundo intentando llegar a algún lugar. Y son sus lentas aventuras que vimos en los juegos y por qué madres Bob no se quedaba quieto, lo que toca ver el día de hoy. Bob era un simple caracol que disfrutaba de una tranquila vida en su casa de campo hasta que de un día para otro todo cambió, pues mientras estaba desayunando logró escuchar cómo maquinaria pesada comenzaba a llegar a su hogar y de la nada una bola de demolición le cayó en la cabeza. Cuando salió vio que ahora una constructora se había instalado en su sitio, pues la ciudad se estaba expandiendo y tocaba derribar el hogar de Bob, quien solo pudo ver cómo las máquinas de construcción destruían su hogar y lo lanzaban lejos de allí, llegando a lo que parecía ser una construcción bastante extendida, interconectada por una serie de tuberías doradas, las cuales a veces acababan y para llegar a la siguiente tenía que pasar por una serie de obstáculos. Fue así que Bob inició su travesía en búsqueda de un nuevo hogar, pero al ser un simple caracol, algunas veces no bastaba con seguir hacia adelante, pues todo estaba envuelto con la maquinaria de construcción y parecía no poder avanzar. Pero una fuerza acompañaba a Bob, una fuerza capaz de interactuar con toda esa maquinaria y guiarlo por el camino correcto. Bob no tardó en percatarse que estaba siendo guiado a una nueva casa y continuó recibiendo la ayuda e indicaciones de ese ser superior, el jugador. Mientras recorría el lugar iba aprendiendo más de los mecanismos que habían regados por todo el camino y observaba cómo esta fuerza los utilizaba para ayudarle a salir adelante, aunque sabía que cualquier movimiento en falso acabaría con su vida, pues este no era un lugar para un caracol como él, ya que hasta se podían ver cuerpos de otros caracoles que habían muerto hace mucho tiempo, pero aún con esas, Bob decidió no detenerse, pues él contaba con la ayuda que otros caracoles jamás habían tenido, así que no temió abordar las rutas y mecanismos por las que estaba siendo guiado. De todas formas, una de las debilidades de Bob que lo hacía dejar de seguir el camino era su amor por las caracolas a las que seguía sin pensar. Sin embargo, la fuerza encontraba la forma de seguir llevándolo por el camino correcto. También entendió cómo funcionaban los mecanismos eléctricos y cómo activarlos por su cuenta, siendo así como Bob cruzó por lugares con peligros cada vez mayores, aunque se imaginaba que podría acabar quemado o incluso cayendo al vacío en cualquier momento. Tras mucho arrastrarse, Bob llegó al final de la travesía, donde descubrió que quienes habían comenzado a construir en su hogar eran los hámsters, unos animales que habían dejado todas sus raíces para comenzar una urbanización continental, aunque estos ya estaban cansados de que un caracol les moviera todas sus máquinas, así que decidieron mandarlo hasta una vieja choza cerca del océano para ver si así podían apartarlo de la construcción para siempre. Cuando Bob vio la choza quedó enamorado a primera vista, y aunque estaba cubierta de polvo, telarañas y maderas, sabía que había hallado su nuevo hogar, reparando todo e iniciando una nueva vida junto al mar, pescando y disfrutando de una buena bebida, terminando así su travesía por la constructora, aunque bien sabía que su historia apenas estaba comenzando. Bob había logrado disfrutar de su nuevo hogar y adaptarlo a su medida, e incluso recibió un cuadro de su primo Gary, quien se había vuelto muy famoso por aparecer en un show de una esponja. Pero en medio de leer las noticias, un fuerte viento entró por las ventanas, tirando el cuadro de Gary y algunos números del calendario, mostrando que el día 4 era el cumpleaños del abuelo de Bob, así que rápidamente comenzó a buscar por su hogar un buen regalo para darle y tras mucho buscar lo encontró. Curiosamente, en los juegos de Flash original, su regalo era una flor que al llegar florecía frente a su abuelo, pero en las versiones de Android decide regalarle una patineta. Ya con su regalo asegurado, inició una nueva aventura para entregar el regalo, comenzando a avanzar por el bosque, uno que ya había sido alcanzado por varios mecanismos de los hámsters, aunque seguía teniendo la guía para poder activarlos y avanzar sin problemas. De todas formas, al parecer el bosque tenía más peligros que simples máquinas de hámsters, pues existían una serie de orugas que buscaban comérselo vivo, aunque nada de eso superó al Bob Terminator, que apareció de pronto junto a una reja con un caparazón de metal que decía T2 y unas gafas oscuras de las que se podía ver como uno de sus ojos era completamente biónico, pero afortunadamente había un mecanismo de lava en medio del bosque el cual logramos abrir, destruyendo a ese ser de otro tiempo, al menos por ahora. A pesar de todos los peligros, Bob no estaba solo, pues aparte de la fuerza que lo guiaba en su camino, también existían otros seres que le ayudaban, como las hormigas, pues Bob les ayudó a que dejaran de ser cazadas por una máquina dedicada a capturarlas y así estas le ayudaron a activar una serie de mecanismos
mecanismos para que pudiera avanzar, superando todos los retos que se le presentaban, usando los elementos del entorno a su favor y refugiándose en su caparazón cuando hacía falta. También demostró haber aprendido algunas cuantas cosillas en su tiempo de descanso, como descender con la ayuda de una hoja. Aunque esto no quitaba los peligros del bosque, afortunadamente había una serie de globos flotando que la fuerza usaba para moverlos a diferentes direcciones y evitar que Bob se fuera a la B. Aunque a veces la determinación de Bob de avanzar siempre para adelante era algo problemática, pero al final encontrábamos la forma de guiarlo por el camino correcto, aunque tuviésemos que utilizar cuerpos de caracoles para que siguiera avanzando correctamente. También se llegaba a encontrar con videojuegos que habían inmortalizado su primera aventura, aunque mientras lo jugaba, sus enemigos se acercaban, por lo que lo mejor era apagarlos para que no lo atraparan. Luego de un rato tuvo que enfrentarse a águilas mecánicas que lo intentaban aplastar como lo hicieron con otros caracoles, y hasta arañas que tenía que burlar con señuelos de Bob para evitar que se lo comieran, aunque parecía que algo o alguien había modificado el lugar para que los caracoles fueran desapareciendo, pues vemos como 3 de ellos caen en una trampa y Bob es el único caracol que logra seguir su camino. Probablemente se trataba de los hámsters que lo intentaban cazar a él en particular, pero con la ayuda que tenía ningún obstáculo podía detenerlo. Las sorpresas en el camino no paraban, desde caracoles alienígenas que exploraban la tierra, una banda de caracoles con un logo muy parecido al de los Beatles pero con un estilo diferente en cada miembro de la banda, algún pájaro carpintero o hasta un caracol que había mutado genéticamente por los desechos radioactivos, haciéndolo un monstruo asesino, pero al final de todo logró llegar hasta la casa de su abuelo junto al paquete que había recorrido todo el viaje por una banda transportadora que Bob podría haber usado también para llegar, pero bueno, eso le quitaba la emoción. Así fue como Bob llegó primero que nadie a presentar el regalo a su abuelo, donde en la versión Flash nos enseñaban cómo la pequeña flor había crecido tanto que ya tenía forma de planta carnívora, y mostrando cómo varios de los que ayudaron a Bob en su aventura llegaron a presentar un regalo con el abuelo, mientras que en la versión de teléfono vemos cómo el abuelo no puede controlar bien la patineta y acaba un poco mal, aunque de todas formas es con su abuelo justamente que inicia una nueva aventura. Algo que no hemos comentado del todo son las implicaciones del mundo de Bob, en el que a pesar de que los hámsters son la especie dominante del juego, existen varios indicios que muestran cómo los humanos que existieron en ese mundo terminaron siendo caracoles, aunque ya nadie recuerda eso. Pero el abuelo de Bob era un amante de la arqueología y decidió llevar a su nieto al museo para mostrarle los hallazgos que había encontrado, pues la civilización egipcia mostraba que tenían un particular interés en los caracoles. Así le enseñó un antiguo portal que habían encontrado y que algunas veces emitía energía, por lo que no era prudente tocarlo. A pesar de eso, Bob lo tocó solo un poco, desatando un choque de energía que lo activó nuevamente, siendo arrastrado por el portal de energía. Y aunque su abuelo corrió a tratar de ayudarle, por más que intentaron, Bob fue arrastrado a este antiguo templo y su abuelo quedó solo en el presente. Así es como comenzó la nueva aventura de Bob, en un lugar que parecía no estar muy atrás tecnológicamente, teniendo mecanismos iguales a los de los hámster en su tiempo y hasta un cartel de bienvenida que cambiaba su aspecto. Algunos mecanismos de hecho eran idénticos en función y solo cambiaban el aspecto, por lo que el camino de Bob no era tan desconocido para él, además de que aquella fuerza no lo abandonaba y estaba ayudándole a avanzar, y a pesar de que habían algunos mecanismos bastante peculiares, no tardaron en salir delante de los primeros niveles. También habían ranas gigantes que ayudaban a mover varios mecanismos y algunas veces aparecían algunos artefactos que al activarlos dejaban una vieja carcasa de piedra de Bob, teletransportándose al inicio. Aunque los jeroglíficos que el caracol iba encontrando mostraban más de la antigua conexión de los humanos con los caracoles, enseñándonos cómo estos buscaron convertirse en esos seres tan poderosos, quizá porque los aliens de ese universo eran caracoles y buscaban asemejarse a estos, por lo que comenzaron a portar caparazones modificando su aspecto para trascender como ellos, aunque poco tiempo después descubrió que los hámsters ya estaban haciendo de las suyas en ese tiempo, capturando el poder de los antiguos caracoles para su beneficio, teniendo secuestradas varias lámparas con genios caracoles que pueden cumplir deseos. Afortunadamente para Bob, estos solo le hacían caso a los caracoles, por lo que logró usar las lámparas para pasar a los hámsters sin mayor problema, mostrando que la mayoría de la civilización de esa época estaba compuesta de caracoles que pronto comenzaron a desaparecer en pro de los hámsters. También había una serie de luces que cambiaban el aspecto y forma de Bob a un animal que se arrastraba sin caparazón, obligándolo a enfrentar a hormigas que estaban diseñadas para proteger a los caracoles de cualquier mal, por lo que Bob tuvo que acabarlas para seguir avanzando. También fue capaz de dominar las antiguas alfombras voladoras, o usar una serie de cristales para evitar un láser de la muerte, aunque seguía encontrándose con cosas peculiares como lo que parecían ser caracoles de prueba para el uso de experimentos
explosiones nucleares, o hasta una imagen de Indiana Jones en versión caracol junto a un refrigerador que le sirvió para evitar explotar. Pero a pesar de todo, Bob avanzaba descubriendo más de la historia de los caracoles hasta encontrar al emperador del todo, un viejo que se había resguardado en lo profundo de su templo, siendo uno de los primeros humanos que había logrado transformarse en un caracol como los seres de otro mundo. Pero en cuanto vio a Bob, comenzó a atacarlo, pues había quedado ahí para resguardar el portal sagrado que le dieron los aliens y del que algunas veces llegaba tecnología muy avanzada. Pero Bob logró regresarle sus ataques y aturdirlo, y una vez llegó con este antiguo emperador, aprovechó que estaba cubierto de vendas, las cuales usó para encerrarlo, creando la primera momia de la historia. Una vez pudo acceder al portal, vimos como el abuelo de Bob no dejaba de llorar su pérdida, cuando de pronto este regresó justamente por ese portal y se reencontraron, contándole los secretos que descubrió y cómo los caracoles estaban muy conectados con los aliens, dando paso así a... El joven Bob había escrito un gran ensayo acerca de la relación de los caracoles con los humanos y los aliens, volviendo a su casa mientras soñaba con tener la oportunidad de viajar por el espacio a conocer a estos seres de otro mundo, cuando de pronto el general de la agencia espacial Caraconil le llamó, pues ya tenía todo un informe sobre sus descubrimientos y aventuras, lo que hizo que la investigación por los caracoles espaciales volviera a ser importante, iniciando una misión para explorar el espacio en su búsqueda. Así Bob se dirigió a cumplir esta nueva misión, iniciando las primeras pruebas para ver si era apto para ser un astronauta espacial. Algo que le fue sencillo, pues con tantas cosas que había pasado y contando con el poder que siempre lo acompañaba y guiaba en su aventura, logró superar la prueba y prepararse para su salida del planeta. Así Bob subió en su nueva nave espacial en búsqueda de lo que él creía sería el mundo de los caracoles, un lugar lleno de tecnología y seres que habían trascendido por su conocimiento. Fue tras atravesar los obstáculos del espacio que llegó a la Tierra prometida, aunque antes de entrar una nave lo chocó, destruyéndola por completo y dejando a Bob varado en ese planeta completamente desconocido. Cuando aterrizó y vio todo el desastre, se enojó por lo sucedido, pero pronto vio que el planeta no parecía estar habitado por caracoles. En su lugar, habían una serie de aliens cíclopes con cuernos, aunque de los mismos colores que el caracol alien que recordaba, aunque el lugar estaba rodeado de varios mecanismos que comenzó a activar para evitar toparse con esta especie de frente. Así fue avanzando por todo el mundo, pasando por unos seres en forma de túneles que lo llevaban a la siguiente zona. También habían algunos láseres parecidos a los que vio en el antiguo Egipto, pero lo más peculiar fue que sí que habían algunos de esos caracoles que había visto antes, pero parecían estar encerrados al igual que él. Así fue como entendió todo. No se había equivocado de planeta, sino que otra especie había llegado antes que él y habían logrado colonizar a los antiguos caracoles aliens, encerrándolos en calabozos sin salida. Sin embargo, se enteró que el rey de todos había sido controlado por estos seres, cambiando por completo su forma y convirtiéndolo en un monstruo sin cura, quien se estaba preparando para dejar ese planeta e iniciar una nueva conquista. Pero no contaba con que Bob aparecería en ese instante, logrando activar una serie de mecanismos para tirarle la nave del rey alien encima y usarla para volver a su hogar. Una vez la nave tomó rumbo a la Tierra, la cual ya estaba programada en el sistema de navegación, pues sería la siguiente a conquistar, estrellándose contra la granja de gallinas de su abuelo, pero llegando al mundo para demostrar que sus teorías eran ciertas, lo que lo hizo todo un icono dentro de los caracoles, quienes comenzaron a verse como una raza que no estaba debajo de los hámsters y tenían más derechos e inteligencia, o al menos la misma, aunque justo cuando todos celebraban, los aliens se preparaban para ingresar al mundo de Bob en busca de venganza, mientras que Bob Terminator resurgía de las cenizas. Pero todo eso y más lo veremos en una segunda parte si llegamos a 50.000 likes, que este caracol se lo merece. Así que no se olviden de dejar alto like para esa segunda parte y comentar si habían jugado al caracol Bob alguna vez en su vida. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro vampiro!